Muchas gracias por esa introducción tan vergonzosa y por todas tus amables palabras. Es muy bueno estar de regreso aquí en Wheaton, donde disfruté estar anteriormente. Veo que hay un montón de gente parada detrás. Eso es gratificante. Por supuesto, como sabrás, en el mundo antiguo, cuando los profesores enseñaban, el profesor se sentaba y el público se levantaba. Y creo que puede haber un propósito para eso, así que aquellos de ustedes que están atrás, pueden estar funcionando simbólicamente, incluso si es incómodo. Hablando de estar de pie, estaba reflexionando sobre lo que estamos haciendo al mirar el Nuevo Testamento en su mundo. Ese es el título del libro que escribimos Michael Bird y yo, que ahora publica Zondervan. Comprender el Nuevo Testamento en su mundo tiene una especie de propósito profético. Si recuerdas Primera de Reyes 22, estoy seguro de que es tu lectura habitual, si no diaria, es esa asombrosa historia sobre el rey de Israel y el rey de Judá partiendo a la guerra. Y quieren pedir consejo a los profetas sobre qué deberían hacer y si deberían hacerlo. Y llaman a todos estos profetas que salen y dicen, suban y triunfen, el Señor estará de su lado y todo eso. Y al último, que no es su profeta favorito, lo llaman Micaías ben Imlac. Y se burla repitiendo lo mismo, y luego le dicen que debe decir la verdad en el nombre del Señor. Y dice, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, de lo cual quedaron asombrados, y luego describe cómo ha permanecido en el consejo del Señor. Y ha estado al tanto de lo que está pasando en los consejos de Dios. Y Micaías es el ejemplo clásico de alguien que permaneció humildemente en el consejo de Dios para permanecer firme en el consejo de los humanos. Y esa es la vocación profética que continúa hasta el día de hoy en la iglesia, y volveré a eso. Pero ¿cómo nos mantenemos en el consejo de Dios? Y se podría decir que eso requiere oración y ayuno, y estaría de acuerdo. Requiere atención a las Escrituras, y estoy de acuerdo. Pero requiere, sobre todo, atención al mismo Jesús, el Jesús que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quien ayer, donde eso está anclado, es el Jesús de la Palestina del primer siglo. Y para comprender a Jesús, y por tanto, poder permanecer firmes en el consejo de Dios, tenemos que comprender la historia. Y si no estudiamos la historia, entenderemos mal a Jesús. Esto ha sido tan obvio a lo largo de la historia de la Iglesia que cuando la gente se aleja de la comprensión de lo que significa el Nuevo Testamento en su propio contexto, y todo tipo de cosas empiezan a salir terriblemente mal. Y el punto que nos resulta más difícil de entender en el Occidente moderno es que a lo largo del Nuevo Testamento la historia es la siguiente, que la historia humana y la historia de Israel alcanzaron su clímax, su punto nodal, cuando Jesús de Nazaret anunció el reino de Dios, fue ejecutado por crucifixión, resucitado de entre los muertos y exaltado como Señor del mundo. Ese fue el clímax de la historia. Nuestra cultura, la cultura occidental, británica, estadounidense, alemana, francesa, escocesa, ha vivido durante mucho tiempo del mito de que la historia humana alcanzó su clímax en el siglo XVIII con la Ilustración. Cuando adquirimos la ciencia y la tecnología modernas, cuando ciertos países se separaron de otros, como algunos sabrán. Y cuando, según sus propios billetes de $1, haya nacido un nuevo orden de las edades, y ahora vivamos fuera de ese mundo moderno, por eso a la gente le resulta tan difícil entender el cristianismo primitivo. Y es por eso que en lugar de hacer el esfuerzo de entender el Nuevo Testamento en su mundo, tienden a volver al Nuevo Testamento en busca de profecías avanzadas sobre cosas que podríamos querer hacer, decir o pensar en nuestro mundo moderno. Pero el Nuevo Testamento mismo, cuando se lee dentro de su mundo, resiste fuertemente ese imperativo cultural que todos sentimos. Y tal vez vuelva a eso de varias maneras. Quiero hablar de los tres mundos que son los mundos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en su mundo es plural. Está el mundo judío, está el mundo romano, está el mundo griego, pero el judío sigue siendo primario. Hay algunos cristianos que han contado la historia de manera muy diferente y han dicho, Dios hizo el mundo, los humanos pecaron, Dios trató de arreglarlo a través de Israel, pero no funcionó, así que envió a Jesús en su lugar. Todo el Nuevo Testamento se resiste a esa lectura y dice, no, hacia allí iba la historia de Israel.
Los acontecimientos de Jesús confirmaron las promesas a los patriarcas, dice Pablo en Romanos 15, y como resultado, todas las promesas que fueron dadas a Israel ahora pertenecen al Mesías y están disponibles a través de él para todo el mundo. Así es como funciona la narrativa, así que tenemos que entender el mundo judío del Nuevo Testamento, y eso implica varias cosas. No menos importante, implica comprender el mundo narrativo judío del Nuevo Testamento. Vivimos en una narrativa moderna que dice que el mundo andaba torpemente en la ignorancia y la superstición, y finalmente tenemos esto llamado la Ilustración con Kant y Thomas Jefferson, y un grupo de otras personas interesantes en Europa y América, y ahora somos los iluminados, los desarrollados, los modernos, y podemos mirar desde una gran altura al resto del mundo. Ha sido un desastre en todos los sentidos. Por supuesto, la ciencia y la medicina han logrado enormes avances. A veces me acusan de ser un crítico de la Ilustración, y mi respuesta normal es esta. En algunos aspectos, porque no quiero que me opere ni un dentista premoderno, ni un postmoderno, muchas gracias. Quiero lo mejor de la alta modernidad, todo lo que la ciencia puede ofrecer, si vas a jugar con mis dientes. Pero los avances científicos y médicos le han dado a la gente la excusa para decir todo lo que ahora hemos decidido hacer y pensar. Todas nuestras agendas progresistas están de alguna manera validadas porque vivimos en el mundo moderno, no en el mundo antiguo donde creían todas esas cosas como la Biblia. Sí, pero en general no, porque el mundo moderno ha vivido de su propia nueva versión de la antigua filosofía de Epicuro, que dice que los dioses pueden existir, pero están muy lejos, no interfieren con nuestro mundo, y no interferimos con los de ellos. Simplemente seguimos adelante y hacemos lo nuestro, y el mundo se construye a sí mismo mediante una especie de progreso, mediante la supervivencia del más fuerte. Y eso no es una deducción de la ciencia, es un a priori filosófico con algunas notas científicas a pie de página. Hemos vivido en un mundo que ha visto las cosas de manera muy diferente a como las veían los antiguos judíos, porque en su narrativa, desde el principio, Dios el Creador hizo un mundo que era bipartito, una realidad de cielo más tierra. Y el cielo y la tierra son complicados y difíciles, porque el cielo, por definición, no es nuestro espacio, sino de Dios. Pero la narrativa de la Biblia, en la que el pueblo judío vivió y vive todavía, si son leales a esa tradición, no se trata de que Dios quiera rescatarnos de este mundo para que podamos ir y estar con Él, sino de Dios haciendo un mundo que es un mundo de cielo y tierra para poder venir a vivir con nosotros. Y ese es el mensaje de gran parte del Antiguo Testamento, por lo que cuando las cosas van terriblemente mal, Dios llama a Israel, la familia de Abraham, para que después de su rescate en el momento del Éxodo, ellos serían el pueblo en medio del cual Dios vendría y viviría en el tabernáculo. Deben ser el pueblo portador del tabernáculo, porque esto es la señal de lo que Dios quiere hacer para venir a vivir en medio de su pueblo. Y luego tienes el templo de Salomón y demás. Y después del exilio, la promesa de un regreso que implicará la renovación del templo, una gran construcción de un templo nuevo, de alguna manera, piensa en Ezequiel, piensa en las promesas en Zacarías o Ageo, etc., de que vendrá un tiempo, y el objetivo de construir el templo es para que Dios pueda venir y vivir allí. Vive en medio de su pueblo, defendiéndolos de sus enemigos, derrota los poderes del mal y establece la justicia y la paz en su mundo para siempre. Esa es la narrativa judía, y en tiempos de Jesús parecía haber salido terriblemente mal, porque el exilio cuando fueron llevados a Babilonia continuaba. Daniel dice que no son solo 70 años, son 70 veces 7 años. Y libros como Jubileos y demás calculaban cuándo terminaría ese 490. Y muchas personas en los tiempos de Jesús, Josefo dice esto en las antigüedades judías, muchas personas en los tiempos de Jesús buscaban una redención, buscaban un líder, buscaban un rey que viniera y se ocupara del exilio de una vez por todas. Y dado que el exilio fue el resultado de la idolatría y el pecado de Israel, él se ocuparía del pecado de una vez por todas, no para rescatar a Israel del mundo, sino para transformar a Israel para el mundo, de modo que las promesas de Dios el Creador se hicieran realidad en todo el mundo.
Y cuando el Nuevo Testamento en ese mundo cuenta la historia de Jesús, esa es la historia que cree que está contando. No la historia moderna que dice que los humanos necesitamos ser salvos e ir al cielo, por eso Dios envió a Jesús a hacer lo que nada podía hacer antes para permitir que eso sucediera. Hay cosas muy importantes que cuando ponemos el Nuevo Testamento en su mundo, vemos de manera muy diferente. En particular, como resultado de todo eso, vemos el reino de Dios de manera diferente. Cuando era pequeño, simplemente asumí que al leer el Evangelio de Mateo, cuando habla del reino de los cielos, no del reino de Dios, esto significaba de manera bastante simplista y unidimensional que cuando Jesús dice, haz esto y aquello y lo otro para que entres al reino de los cielos, esto quiere decir para que cuando mueras vayas al cielo. Esa fue la narrativa que me dio mi iglesia, que implicaban muchos himnos, poemas y oraciones, y pensé que eso era lo que significaba. Y durante años, oraba el Padre Nuestro, venga tu reino a la tierra como en el cielo, lo que por supuesto socava esa visión del reino de Dios sin siquiera darme cuenta de que lo estaba socavando. Y eso, tristemente, desde la perspectiva de la historia cristiana mucho más tardía, es la razón por la cual muchos judíos hasta el día de hoy dicen que los cristianos creen en un reino celestial, pero nosotros tenemos las promesas en el Antiguo Testamento y creemos en un Dios creador que traerá justicia y paz a este mundo. Y quiero decir que el Nuevo Testamento también lo cree, Jesús nos enseñó a orar por eso también. Por supuesto, esto no es simplemente una cuestión de progreso dentro de este mundo, porque el punto es, como he enfatizado, que el cielo y la tierra se unan. Pero si algunas personas han dicho que el reino de Dios significa ir al cielo, otras personas en el siglo XX en particular han dicho que el reino de Dios significa el fin del mundo, la detención real del mundo espacio-temporal y su reemplazo por algo total y absolutamente diferente. Y aunque este es un tema completamente diferente, que surge del epicureísmo moderno, que dice que si el cielo y la tierra son totalmente diferentes, si va a haber un reino de los cielos, debe significar la abolición de este mundo. En otras conferencias he argumentado bastante en contra de ese punto de vista. Pero verás, esos dos malentendidos de lo que dice el Nuevo Testamento en su mundo, por un lado, se trata de ir al cielo, por el otro, se trata del fin del mundo, se han desarrollado, de manera interesante, particularmente en su país en términos de formas de religión más conservadoras. Si simplemente vamos al cielo, no tiene sentido alterar el status quo, en cambio, apoyemos el status quo porque Dios no quiere que lo modifiquemos. Frente a aquellos que han dicho que Jesús y los primeros cristianos creían en el reino de Dios, en el fin del mundo, y es obvio que estaban equivocados. Tal vez si se equivocaron en eso, se equivocaron en muchos de los viejos dogmas, éticas y reglas que la iglesia primitiva pensó que tenían que obedecer, pero que ahora vemos que son irrelevantes, y tenemos que reinventar el cristianismo en torno a eso. Y creo que esa visión conservadora, y esa visión radical, se han confabulado de diversas maneras en numerosas dimensiones ahora. Con otros elementos de sus guerras culturales en curso, y ahora crecientes. Y que nosotros como cristianos que leemos el Nuevo Testamento, tenemos en nuestras manos los medios para decir no a ambas formas de malinterpretar el Nuevo Testamento, y para decir sí al reino de Dios que viene a través de Jesús y sus métodos, y a través de su muerte y resurrección, y el Espíritu Santo, el reino de Dios que viene a la tierra como en el cielo. Y creo que apenas hemos empezado en mi país o en el suyo a descubrir lo que eso podría significar para nuestra generación, y tal vez sea urgente el momento en que deberíamos hacerlo. Cuando prestamos atención a la historia del primer siglo, a los judíos del primer siglo y a lo que anhelaban y esperaban, encontramos que hay bastante deconstrucción que hacer en términos de las formas y patrones en los que normalmente pensamos como cristianos en nuestro mundo, pero también mucha reconstrucción. Y particularmente, si piensas en términos de un Dios distante y un mundo aquí abajo, como lo hacen algunos cristianos, en un Dios que ilógicamente, por así decirlo, podría llegar y hacer cosas espectaculares que llamamos milagros y luego desaparecer otra vez, que no es la visión bíblica de los milagros, pero es lo que mucha gente piensa. Descubres que la imagen se desmorona en sobrenatural por un lado y natural por el otro, y nunca los dos se encontrarán.
Eso no era lo que solía significar la palabra sobrenatural en el periodo premoderno, pero esa es otra historia. Y el resultado de eso es que la gente lee la historia incluso de la resurrección de Jesús, y piensan en esto simplemente como el milagro supremo para mostrarnos que Jesús fue la segunda persona de la Trinidad y ese es el final. Mientras que en el Nuevo Testamento la resurrección de Jesús es el lanzamiento de la nueva creación de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Y luego por el Espíritu, los discípulos de Jesús son comisionados a ser personas resucitadas, a hacer para el mundo lo que Jesús fue para Israel. Dice en Juan 20, después de su resurrección de entre los muertos, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y el resultado de eso es que la misión de la Iglesia no es arrebatar gente del mundo, para un reino en otro lugar, esa es la visión platónica de escritores como Plutarco en el primer siglo. La misión de la Iglesia es ser para el mundo lo que Jesús fue para Israel. Y para entender eso, necesitamos entender la historia de Jesús dentro de su contexto judío. Solo así le encontraremos sentido. Y con la resurrección en particular, encontramos ese momento muy incómodo. Porque si es cierto que Jesús resucitó de entre los muertos, entonces este debe ser el centro y el punto de apoyo de la historia mundial. Pero si en el mundo moderno creemos que el final del siglo XVIII es el punto de apoyo de la historia mundial, que es lo que piensa mucha gente en nuestro mundo, no puede haber dos puntos de inflexión como ese. Y esa es la razón subyacente por la que en el mundo moderno ha existido un imperativo cultural adicional para no creer en la resurrección de Jesús. En otras palabras, no es solo que nosotros, con nuestro conocimiento científico moderno, sepamos que los muertos no resucitan, es algo muy divertido de decir. Una vez estuve en un programa de televisión con un erudito escéptico alemán, Ed Luderman, y estábamos hablando de la Pascua y la resurrección. Y dijo muy contundentemente que sabemos que el cuerpo de Jesús se ha podrido en la tumba, se ha corrompido y descompuesto, y le pregunté cómo lo sabía, a lo que respondió que tenía 200 años de historiografía crítica de su lado. Y le respondí con asombro. Homero sabía que los muertos no resucitan, Plinio sabía que los muertos no resucitan, Séneca lo sabía. No fue necesario que Einstein o Darwin o cualquier otra persona dijera que ahora hemos descubierto que los muertos no resucitan. Entonces, el verdadero imperativo que utiliza esa cortina de humo de los científicos modernos hemos descubierto tal y tal, es en realidad proteger la visión moderna de la cultura occidental como algo superior al verdadero desafío. Que es que si Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, entonces estamos viviendo en el nuevo mundo de Dios. Hace unos 10 años estaba atrapado en un taxi en Londres, tenía puesta mi camiseta de obispo y el taxista me miró para disculparse porque el tráfico era tan espantoso. Al verme como obispo, me preguntó sobre uno o dos asuntos relacionados con la Iglesia de Inglaterra, y hablamos de esto y aquello. Y luego dijo, muy enfáticamente, lo que siempre digo es, si Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, todo lo demás es básicamente rock and roll. Y dije, absolutamente. Le envié un mensaje a mi colega en Durham y le conté lo que escuché. Y me respondió de inmediato y me dijo, ahí está tu sermón de Pascua, y así fue. Pero si no estás pensando históricamente, la resurrección de Jesús simplemente se convierte en este extraño milagro que muestra cuán inteligente es Dios. Por supuesto que muestra el poder de Dios, es obvio. Pero la resurrección de Jesús es el lanzamiento de una nueva creación. Ese es el punto de inflexión de la historia. Y no solo somos los beneficiarios de ese punto de inflexión sino los agentes de su implementación en el mundo. Cuando pensamos en el mundo judío, y colocamos el Nuevo Testamento en su propio mundo, entonces podemos deshacernos de la idea de que el reino de Dios simplemente significa ir al cielo, y deshacernos de la idea de que esto significa el fin del espacio-tiempo. Y podemos comenzar a orar y pensar en lo que podría significar que Dios se convierta en rey en la tierra como en el cielo. Como nota a pie de página, llámalo como quieras, aquellos de ustedes que hayan leído mi libro Sorprendidos por la Esperanza sabrán que creo que el Nuevo Testamento enseña que después de que muramos, Dios nos cuidará hasta el momento cuando nos resucite de entre los muertos, como dice Pablo, mi deseo es partir y estar con el Mesías, lo cual es mucho mejor.
Curiosamente, nunca usa la palabra cielo en ese sentido, pero puedes hacerlo si quieres, siempre y cuando comprendas, como dijo un amigo mío, que el cielo es importante pero no es el fin del mundo. En otras palabras, estamos diseñados y Dios nos desea para la nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra en los que seremos resucitados de entre los muertos. Y Dios nos cuidará felizmente de aquí a entonces, pero no es ahí donde reside el énfasis. Lee el Nuevo Testamento históricamente en su mundo judío, y con suerte, si Dios quiere, lo haremos bien. Un poco más brevemente, lee el Nuevo Testamento en su mundo romano, y observa cómo esa lectura deconstruye tantas de nuestras ideas modernas de que el Nuevo Testamento no trata sobre lo que llamamos política, sino sobre lo que llamamos espiritualidad o fe. Curiosamente, en el mundo romano, en la época de Jesús, corría la historia de que Roma había sido una república durante cientos de años, y que ahora, por fin, esta república había dado origen a una nueva dimensión que era la monarquía, el imperio. Primero de Augusto, luego de Tiberio y el resto. Y los poetas de la corte de Augusto, en particular personas como Ovidio, Virgilio, y el historiador de la corte Livio, contaban la historia de cómo Roma alcanzó su clímax con la llegada de este imperio, con este rey, este monarca, este emperador, este imperator Augusto. Y que fue aclamado como Curios, Señor, porque en todo el imperio hablaban griego más que latín, y como Soter, es decir, Salvador. Aquí está Augusto, quien al final de esta larga narración se ha convertido en el verdadero rey, el verdadero Señor, el verdadero Salvador. Y solo hay que decir eso para ver de inmediato que cuando el Nuevo Testamento, y no menos importante la carta de Pablo a Roma, habla de Jesús como aquel que por su resurrección ha sido declarado como el verdadero Señor del mundo. El verdadero Mesías, el verdadero Rey, el Salvador Supremo, es entonces cuando se produce un choque entre dos imperios. Y cada vez que Pablo dice que Jesús es el Señor, muchos de sus oyentes habrán oído con razón que quiere decir que Jesús es el Señor y no César. Y cuando escribe ese gran poema en Filipenses 2 versículos 6 al 11, y cuanto mayor me hago, más pienso que Pablo lo escribió él mismo. La gente a menudo ha pensado que estaba citando a otra persona, lo cual podría ser, pero me inclino a pensar que Pablo lo escribió él mismo. Y reúne el relato del Génesis 1 al 3, el relato de Isaías 40 al 55, ecos de los Salmos, pero también parodia el lenguaje de César. Que César ha sido un gran servidor del Estado al aportar dinero para obras públicas, o al obtener grandes victorias, o realizar grandes gestos generosos. Y por eso lo aclamamos como Señor y le confiamos como nuestro Salvador, porque si vivimos en el mundo del César, tenemos una salvación que nada puede tocar. Y Pablo dice, no, Jesús tenía forma de Dios, pero no consideró su igualdad con Dios como algo para explotar, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, naciendo a semejanza de los humanos, y siendo así encontrado, se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y la cruz, aquí está la cuestión, leer el Nuevo Testamento en su mundo romano. Hasta el año 30, o cerca del 33 más o menos. La muerte en la cruz tenía un gran significado religioso simbólico, lo que significaba que César es el Señor, y que cualquiera que se interponga en su camino, descubrirá que es algo horrible a su costa. Nosotros, los todopoderosos romanos, los eliminaremos de la manera más cruel posible, lo que demuestra que somos divinos, que nuestro emperador es el Hijo de Dios. Y para cuando Pablo escribe ese pasaje, en algún momento a principios, o mediados, de los años 50, la cruz había pasado de ser el símbolo de la horrible brutalidad imperial, a ser el símbolo del amor divino absoluto. Y solo sientes la paradoja y el poder de eso cuando lees el Nuevo Testamento en su mundo, y como continúa Pablo, por eso Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado el nombre sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, o sea, el César, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Jesucristo es Curios, en contraposición al César Curios, para gloria de Dios Padre. Y por lo tanto, dice, ocupaos pues, en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios está obrando en vosotros.
En otras palabras, tienes una salvación que eclipsa cualquier cosa que César pueda ofrecer. Ahora bien, Pablo escribe desde la prisión. Hay miles de cosas que le gustaría decirles, pero les dice, ahora tienen que pensar en esto, trabajar, descubrir cómo será en su vida cívica, en tu vida pública. No significa ser revolucionarios ordinarios y unidimensionales, porque si son seguidores de Jesús, ese no es el camino, ese no es el tipo de poder. La oposición entre Jesús y César no es un tipo de poder terrenal contra otro. En este punto, Pablo recupera exactamente el mensaje contraimperial que se encuentra en Marcos capítulo 10, donde Santiago y Juan vienen a Jesús y le dicen, queremos los mejores asientos en el reino, necesitarás un secretario del Interior y un secretario de Asuntos Exteriores, y aquí estamos. Y por supuesto, entre otras cosas que están haciendo, están entrando primero antes de que Pedro y Andrés puedan hacerlo. Y Jesús dice, no tienen idea de lo que están hablando. Y él dice, los gobernantes de los gentiles ejercen el poder de una manera, intimidando a la gente, golpeándola y forzando su voluntad, pero nosotros lo haremos de otra manera. El que entre vosotros quiera ser grande, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, no es que el poder de Jesús sea un poco mejor que el del César, es un poder totalmente diferente. Es el poder del amor que se entrega. Y en ese pasaje, Marcos 10, 35 al 45, lo que tenemos es esa pepita de lo que los cristianos posteriores han llamado teología de la expiación, que está bien, dar su vida como rescate por muchos, pero está dentro de la redefinición del poder. Y si quieres saber sobre la redefinición del poder, tienes que tener la cruz en el medio, y si quieres saber sobre el significado de la cruz, tienes que verlo en términos del mundo romano, que es más bien como nuestro mundo donde el poder es lo correcto, donde los más fuertes siempre ganan y los matones golpean a todos los demás. Y Jesús dice, no, hay una forma diferente de poder, y ese es el camino hacia el que vamos. Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento en su mundo, encontramos a Jesús lanzando un movimiento contraimperial, pero no uno de índole ordinaria. En Juan 12 Jesús dice, mientras contempla lo terrible de ir a la cruz, dice que ahora es el juicio de este mundo, ahora el gobernante de este mundo es expulsado, y si soy levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. En otras palabras, el poder oscuro que se ha apoderado del mundo tiene que ser derrotado antes de que los gentiles puedan entrar. Y lo harán una, y solo una vez. Jesús ha sido crucificado, y por eso en Juan 16 dice, cuando el Espíritu venga, el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Durante años solía pensar que eso suena genial, quiero que el Espíritu lo haga y convenza al mundo. Y luego en cierto momento, te das cuenta de que Jesús nos da el Espíritu a nosotros, a la Iglesia, para que nosotros podamos ser el medio peligroso por el cual pedir cuentas al mundo. La teocracia cruciforme cristiana, que es lo que significa el reino de Dios, no se trata de cristianos gobernando el mundo, sino de cristianos que hablan la verdad al poder. Por supuesto, si es que hay cristianos sabios que son capaces de gobernar, capaces de juzgar, capaces de gobernar diferentes países y partes del mundo, está bien, pero una tarea central de la Iglesia es sostener un espejo hacia el mundo y convencer a todo mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Y solo cuando se tiene todo este panorama histórico, se ve que esa es una vocación central. Nosotros, en nuestra generación, nos hemos alejado en gran medida de ello. Hay voces aquí y allá, sí, pero a menudo son voces bastante salvajes o inexpertas. Y mientras tanto, los medios de comunicación, que creen que es su trabajo decirle la verdad al poder, tratan de mantener a la Iglesia fuera de peligro porque hay una guerra territorial. Espero que escuchen lo que estoy diciendo. Esto es lo que entiendo al leer el Nuevo Testamento en su contexto del primer siglo, que nosotros en el mundo moderno hemos olvidado partes de nuestra vocación central. Y en tercer lugar está el mundo griego. Nos referimos a todo tipo de cosas, pero particularmente al mundo de la filosofía, el mundo del pensamiento elevado. Pablo había crecido en Tarso, que era uno de los centros de filosofía del mundo antiguo.
Y todo lo que sabemos sobre Pablo como un joven extremadamente brillante, muy inteligente y precoz, lo que significa que debe haber conocido las filosofías del mundo. La filosofía no era simplemente una materia que debía estudiarse en una clase universitaria, era lo que se hablaba en la calle. Era cómo interpretabas lo que significaba vivir en una comunidad, cómo discutías sobre lo que significaba la justicia, cómo descubrías cómo encajaban Dios y el mundo. Pablo habría conocido perfectamente a los estoicos que piensan que Dios y el mundo son básicamente la misma cosa, los epicúreos que piensan que son totalmente diferentes, los platónicos que piensan que tenemos un alma que es una línea directa al cielo. Pero también habría conocido el mundo judío en el que el cielo y la tierra pertenecen peligrosamente juntos, con los humanos portadores de la imagen de Dios que se encuentran peligrosamente en ese punto de intersección. Y la visión de Pablo, y la visión del Nuevo Testamento del mundo griego, es aquella de la Iglesia saliendo a un mundo que a menudo es muy confuso, pero bastante inteligente, y superando ese mundo con Cristo, la sabiduría de Dios, como el centro mismo. De esto se trata Colosenses, pero de eso se trata en cierta medida, el Evangelio de Juan. En el principio estaba la palabra, todas las cosas fueron creadas por él, la palabra que es la palabra profética, la palabra que es la palabra viva, la palabra que la Iglesia, como agentes de la nueva creación, debe aprender a hablar. Porque parte de la vocación humana cuando lees el Nuevo Testamento en su mundo resulta ser la siguiente. Que, al igual que Adán nombrando a los animales en Génesis 2, los cristianos deben ser personas que pronuncien palabras de verdad, de claridad y de la nueva creación en el mundo de Dios. Para que pueda ser llamado a rendir cuentas y la nueva creación pueda surgir en todo tipo de formas. Trabajando con los pobres, curando a los enfermos, cuidando a aquellos que no pueden cuidar de sí mismos. Esa es la agenda mesiánica en el Salmo 72, y podemos verla vivida por Jesús y sus primeros seguidores y en el libro de los Hechos. Entonces, hay un desafío intelectual que sustenta, y va junto con el desafío político, y evita que el desafío político se vuelva meramente estridente. Y todos surgen de esa antigua visión judía en la que nació, y se empapó por completo el Nuevo Testamento. Y el resultado es que tenemos un cuarto mundo además de los tres que el Nuevo Testamento reclama como suyos, y es nuestro mundo. En el Salmo 2, Dios le dice al Mesías, «Pídeme y te daré por herencia las naciones, y por posesión tuya los confines del mundo». Esos somos nosotros. Este libro nos habla, y está destinado, a nosotros. Pablo dice, sobre nosotros ha llegado el fin de los tiempos. Y cuando dice que el Mesías se hizo siervo de los circuncidados para confirmar la verdad de la promesa de Dios a los patriarcas, y para que los gentiles glorificaran a Dios por su misericordia, somos nosotros. Esa es nuestra tarea continua, alabar a Dios, resumir las alabanzas de la creación y luego ser los reflectores de Dios, reflejando la sabiduría y la mayordomía de Dios en el mundo, que es lo que significa ser el real sacerdocio. Los reales que ejercen la mayordomía sobre el mundo, especialmente en el cuidado de los pobres y los débiles, y el sacerdocio que resume las alabanzas de la creación. Reales y sacerdotes, y también profetas, porque somos nosotros quienes decimos palabras de verdad al poder. Verdad en la curación en el nuevo mundo de Dios a medida que llega a su nacimiento. Entonces, debemos recuperar en nuestros días todo lo mejor de la antigua cultura cristiana. Pero una y otra vez, en verdad lo creo, solo lo lograremos cuando leemos el Nuevo Testamento en su mundo. Existe un peligro real de que la gente estudie a los teólogos posteriores, y está bien, ya sea Atanasio, Agustín, Tomás de Aquino, Calvino, Lutero o incluso los más recientes como Barth. Sí, necesitamos aprender de estas grandes y excelentes mentes cristianas, pero todo lo que dicen debe ser probado de acuerdo con la autoridad suprema que es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no significa cualquier cosa que hagas de él, significa lo que significó en su propio mundo. Por eso tenemos que estudiarlo allí mismo. Y es por eso que siempre que la Iglesia se ha entregado incluso al comienzo de esa tarea, surgen nuevas reformas y posibilidades. No estoy diciendo que este libro que McBird y yo hemos escrito sea la panacea que curará todos los males de la Iglesia, eso sería tonto de imaginar. Pero mi oración por este libro, y por esta tarea, es que una nueva generación se deleite, y saboree,
todo el mundo del Nuevo Testamento. Y a medida que se lee el Nuevo Testamento en ese mundo, encontraremos que en nuestro mundo también, o incluso más, el Espíritu de Dios hará cosas nuevas a medida que las personas se levanten con una percepción nueva, un impulso nuevo, un ojo nuevo para la misión de Dios en el mundo. Amigos, de eso se trata el libro. Gracias por su atención.